Estudiante del éxito, bienvenido al podcast donde exploraremos estrategias para alcanzar tu máximo potencial en los negocios y la vida. Soy Gerardo Soberanis y aquí aprenderás sobre mentalidad, hábitos y liderazgo para llevar tu éxito al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Tienes que encontrar tu propósito. ¿Has escuchado eso? Y seguramente pensamos que tenemos que meternos a la profundidad del bosque para poder ahí en la oscuridad y en el silencio, en donde no hay señal de teléfono, encontrar nuestro propósito. Y está muy bien, digo, cada quien puede llevar las actividades que quiera. No estoy minimizando esto a pesar de que parezca que lo estoy haciendo. Lo que quiero hoy compartirte es algo que traiga esa tranquilidad y esa paz mental con respecto al propósito, porque, ¿sabes? Ese concepto lo que hace es que la gente viva pensando que no tiene un propósito, que no sabe para qué está aquí en la tierra, en fin, todo este tipo de cosas, y lo único que crea pues es esa sensación de estar viviendo una vida que no deberían de vivir. Y entonces están de retiro en retiro, de actividad en actividad, tratando de encontrar su propósito y no lo encuentran y no saben qué y algo me falta y siento un vacío y algo está pasando. Pero mira, estudiante del éxito, y hoy aligerándote un poco esa carga, quiero decirte algo. El propósito es la razón profunda por la que haces lo que haces. ¿Qué haces? Eso depende de ti. ¿Cuál es la razón profunda de hacer lo que haces? Se le llama propósito. Puede ser que tú sales a trabajar todos los días porque tu propósito es comprarte un auto deportivo. Quizá tú sales a trabajar todos los días porque tu propósito es llevar un mejor plato a la mesa. Tu propósito es salir a trabajar porque hay una situación de enfermedad en casa y se tienen que solventar los gastos. Ese es el propósito, estudiante del éxito. La razón profunda por la que haces lo que haces. Por la que estás haciendo lo que estás haciendo. Hay gente que dice, oye, pero ¿y por qué te levantas a esa hora a hacer esto y a salir a correr y a hacer aquello y ponerte a leer? ¿Y por qué lo haces? Ese es tu propósito cuando tienes la respuesta. Obviamente nos enseñan que debes de irte allá a la montaña y entonces esperar que aparezcan luces en el cielo y te digan tu propósito es... Pero la realidad, fuera de que vayas a la montaña y busques esas luces y te digan cuál es tu propósito, es que aquí, en lo que estás haciendo, tu propósito es la razón profunda por la que haces lo que haces. Entonces, número 1 es saber qué quieres hacer. Así de sencillo. En mi caso, desarrollando network marketing, pues tengo un propósito claro para los próximos 5 años. Después de esos 5 años, ¿el propósito va a cambiar? Sí, va a cambiar. Así que tienes que ser flexible con respecto a tu propósito. Y mira, te voy a dar un par de ejemplos. Apenas tuvimos un viaje e íbamos en el mismo avión, mucha gente, pero cada uno llevaba un propósito diferente en su viaje. Yo iba por cuestiones de negocio, otros iban para ver a un familiar, algunos a trabajar, otros de vacaciones, otros iban a atender otro tipo de asuntos. En fin, había diferentes propósitos en ese mismo vuelo. Así que es importante entender que tu propósito va a ser diferente al propósito de tu familia, de las personas que tienes a tu alrededor, y eso está bien, es completamente normal. Así que no te estreses por eso. Qué interesante es cuando lo vemos desde esa perspectiva, decimos, cierto, el propósito mío de hacer lo que estoy haciendo es este.
Y sé que tienes la respuesta, estudiante del éxito. Sé que la respuesta está ahí, porque ya ahora mismo lo pensaste. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando en esto? Y mira, hace tiempo, el segundo ejemplo que te quiero dar es uno de mis mentores manejando un auto muy bonito, deportivo, convertible, de esos autos con los que muchos soñamos manejar algún día, ¿no? Y me acuerdo que le pregunté, le dije, oye, está increíble tu auto, pero ¿por qué ese auto? O sea, de 4 o 5 marcas diferentes que hay, ¿por qué ese? ¿Por qué escogiste ese? Y la respuesta me hizo entender el propósito. Él me dijo, Gerardo, no es la marca del auto. Cuando yo era niño y que estábamos pasando por mucha escasez, una persona, no recuerdo si era un familiar, me dio un auto rojo convertible y me dijo, era rojo, asientos cafés, ya saben, ¿no? Y me dijo, ten este auto para que lleves a pasear a tu abuela y a tu mamá. Y eso se quedó en su mente. Ese pequeño acto entró en su mente. Cuando él fue desarrollándose, hizo sus negocios, logró lo que logró, tenía eso presente. Y él fue y buscó un auto rojo, convertible, asientos cafés, y ya saben. Entonces, el propósito de él de comprarse ese auto era la marca, no. Era el modelo como tal, tenía que ser rojo, convertible, asientos cafés, y sacar a pasear a su mamá y a su abuela. Ese era el propósito de comprar ese auto. Y después, él terminó vendiendo el auto y me dijo, se está echando a perder, ya llevé a pasear a mi mamá, he llevado a pasear a mi abuela, pero creo que ya esto cumplió su fin y listo, vámonos. Ahí te doy otro ejemplo de propósito. Ahora, hay gente que tiene un propósito muy definido. Quiero este auto, lo quiero así, lo quiero de este color, es esta la marca, es este el modelo, y eso también está bien. ¿Lo quiere para sacar a pasear a su mamá y a su abuela? No, lo quiere para salir a pasear él o ella. Y está bien, pero tienes que saber cuál es ese propósito, cuál es esa razón profunda por lo que vas a hacer lo que vas a hacer o por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Así que, estudiante del éxito, una vez dicho esto, espero que ya estés como, ok, esto es el propósito. Entonces es más sencillo de lo que pensaba. Sí es más sencillo de lo que pensabas, pero obviamente nos la ponen difícil para hacernos ahí sufrir un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener un propósito? Porque el propósito te va a dar claridad en momentos de duda. Cuando digas, ¿seguiré haciendo esto? ¿Me seguiré levantando a las 5 de la mañana? ¿Voy a ir al gimnasio? ¿Para qué voy al gimnasio? Se acabó adolorido. Porque tengo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mejorar mi salud. O ir a un concurso de fisicoculturismo. O simplemente verme bien para el verano. En fin, cada persona tiene ese propósito. Y ahí viene la claridad y dices, ok, ya sé por qué. Sí, me voy a levantar. Sí, lo voy a hacer. Y listo. Te ayuda a tomar mejores decisiones cuando sabes cuál es ese propósito. Aumenta tu motivación y tus niveles de energía. Vas a tener un mayor bienestar emocional y mental con respecto a lo que estás haciendo. Porque sí, sé que hay gente que te lo ha dicho. ¿Cómo no te vuelves loco haciendo lo que haces? Porque tengo un propósito. Por eso no me he vuelto loco todavía. Y te va a permitir superar los fracasos, los errores con resiliencia. Así de sencillo. Ahora, probablemente digas, Gerardo, suena muy bien, es importante tener un propósito, pero yo creo que tengo un propósito y aún así no me siento que esto esté funcionando, como que eso que mencionas y qué padre y todo esto, como que no da, como que no va conmigo.
Pues probablemente es porque te desconectaste de ese propósito. Y entonces estás sintiendo que a pesar de todo lo que estás haciendo, no estás avanzando, te cuesta tener ese entusiasmo de levantarte por las mañanas, quizá esa toma de decisiones se vuelve una presión enorme para ti y obviamente no lo estás disfrutando, sientes un vacío enorme a pesar de tener éxito en tus propios términos. Y quizá lo más ilustrativo es que estás en piloto automático, no estás siendo consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso definitivamente te tiene desconectado de ese propósito, porque sabes cuál es el propósito, pero estás desconectado. Y es algo que verdaderamente, estudiante del éxito, tienes que considerar porque te cambia la dinámica por completo. Te lleva a otro rumbo. Y mira, no te estoy contando esto porque, Gerardo, pues es que todo el mundo dice eso y conéctate con el propósito. Y son momentos que yo he experimentado. ¿Sabes? Hace no mucho tiempo yo me encontraba en esa situación, me levantaba todos los días, hacía cosas todos los días, cosas que me gustan, cosas que disfruto hacer, pero ya no las estaba disfrutando, ya me levantaba así con esa pesadez, decir, ay, hoy tengo que grabar, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que llamar a esta persona, ay, tengo que hacer un video para promover qué sé yo. Y ya no había esa situación de, wow, voy a hacer esto, voy a grabar aquí, voy a hacer lo otro, voy a promover, voy a hablar con esta persona para ver si quiere ser parte de mi equipo, voy a compartirle de mi producto o servicio esta otra. Ya no había ese punto de sentirme vivo con lo que estaba haciendo. Y entonces llegó un momento donde el caos aumentó, ese caos movió muchas cosas, pero en esos 2, 3 días de caos extremo, llegó esa reconexión con el propósito. Llegó como algo mágico, como no llegó así, el propósito ahí estaba, pero lo que hice fue hablar con las personas que tenía que hablar y preguntarles, oye, está pasando esto, me siento así, mira aquí, mira allá. Y de pronto fue algo tan sencillo como decir, ok, es que sí, es verdad, mi propósito es este. Esto es lo que yo siempre he buscado, por lo que he trabajado y estaba desconectado. Sabía que estaba ahí, pero estaba completamente desconectado. Entonces tengo que volver a qué? A conectar. Si te sientes en ese punto, pues vamos a trabajar para que puedas reconectar. Y si a lo mejor hoy tú me dices, Gerardo, es que yo realmente no sé cuál es mi propósito, esto te va a ayudar a que puedas definir el propósito de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué lo quieres, por qué te vas a esforzar en lograrlo. Entonces, lo primero, estudiante del éxito, y toma nota ahí, que vamos a hacer es revisar tu historia para poder encontrar ese propósito. Esto es para los que no saben cuál es ese propósito, los que ya sepan van a reforzarlo con esto. Entonces, piensa en esos momentos clave de tu vida, esos momentos que fueron como momentos top, que fueron pues marcados para ti, esos pequeños puntos de referencia o grandes puntos de referencia, y pregúntate, en esos momentos, ¿te sentiste más vivo? Como que decías, esto es la vida, es que esto es lo que a mí me gusta. Entonces, a lo mejor ahorita ya descartas algunos y dices, ok, este no era tan trascendental en mi vida, pero este sí, este sí. Ahí fue donde verdaderamente me sentí con, como con ese espíritu de alegría, emoción, qué sé yo. Y luego pregúntate, ¿cuándo tuviste una gran satisfacción personal? Entonces ahí ya vas encontrando esos momentos clave de tu vida. ¿Qué retos superaste que ahora te inspiran a ayudar a otros?
Ahí está ya esta situación poniéndose pues más en forma, ¿no? Porque ya vamos a algo más específico. Entonces, marca esos momentos. Pueden ser buenos y pueden ser malos. Hay momentos que consideramos malos en determinada situación, perdón, y después te das cuenta que no era tan malo y que ese momento te está o te preparó justamente para lograr algo más grande. Y eso es importante. Entonces, ya una vez que has identificado esto, y creo que la tercera pregunta te va a marcar muchísimo en dónde puede estar tu propósito. Y ojo, esto no es la regla, no es como que así tiene que ser, esa es la única forma, pero sí es importante entenderlo. ¿Qué retos superaste que ahora te inspiran a ayudar a otros? Ahí vas a encontrar mucho propósito, porque muchos dicen, a mí me pasó esto y ahora quiero ayudar a la gente a lograr esto. Hay gente, hay personas que no necesariamente es así. Entonces no te preocupes si no lo sientes de esa manera, pero a lo mejor sí identificas algo en lo que quieres ayudar a otros y eso te va dando sentido de propósito. Ahora, siguiente punto de referencia o checkpoint, si lo quieres llamar así, es identificar cuáles son esas pasiones y talentos que tú tienes, que te apasiona, que se te hace fácil hacer. Y ahí es donde vamos a ir como dándole forma a ese propósito, ¿no? Lo que amas hacer, que te gusta hacer, que disfrutas mucho hacer. Eso es una pasión, ¿no? Hay quienes dicen, a mí me apasiona comer, amo comer, y bueno, está bien, ¿no? Entonces ve encontrando ahí, hay cosas que son muy notorias, hay otras que hay que buscarle escarbar un poquito, ¿no? Eh, Algo en lo que eres bueno, ese es un talento, definitivamente. Y de ahí, cuando empiezas a entender esta pasión, este talento, que no todo el tiempo, pero casi siempre en la mayoría de las ocasiones es una buena mancuerna, vas a encontrar cómo tener impacto en el mundo que te rodea. Es decir, no te estoy diciendo que vas a cambiar el mundo, qué bueno que lo puedas hacer y que digas tú, oye, esto me llevó a otro nivel y qué sé yo, pero el mundo que te rodea, tu entorno, va a tener un impacto porque sabes cuál es tu propósito. Y eso es bien interesante. Entonces, si quieres hacer esto un poquito más profundo, te recomiendo hacer 3 listas en una hoja. Escribe en una columna lo que disfruto hacer. Ahí anota todas las cosas que disfrutas hacer. En otra columna escribe lo que hago bien. Y en una tercera columna escribe cómo eso puede servir a los demás. Y ahí vas a ir conectando los puntos. Ya sabes, de alguna manera, esos momentos en tu vida que te marcaron, que dijiste, aquí es como que me siento muy bien, a lo mejor fue un proyecto, qué sé yo, y luego vienes y tienes este inventario y dices, ok, me sentí súper bien ese día que hicimos este proyecto en la oficina o hicimos este negocio, hicimos aquello, porque ahora veo que muchas cosas de las que disfruto hacer estuvieron implicadas en ese punto de mi vida. Y de las que hago bien estuvieron estas. Y entonces esa es la razón por la que me sentí vivo en ese punto de mi vida. Así que ahí es importante entenderlo, ¿no? Y ahora, en este tercer checkpoint, que va muy ligado del segundo, bueno, si te fijas, todos están ligados, ¿verdad? Si no, no sería un ejercicio así, pero es, pregúntate a quién quiero ayudar y por qué. Cuando tienes un propósito claro, siempre va a haber gente que se va a beneficiar de ese propósito, de lo que vas a hacer, siempre va a haber gente beneficiándose. Si no, mira, ponte a ver este famosísimo programa de Shark Tank, que yo sé que a lo mejor lo has visto en alguna vez, de esas que vas dándole scroll a las redes sociales. Si no, búscalo en YouTube, vas a poder verlo.
Y te vas a dar cuenta cuando un emprendedor, su propósito es ayudar a otros y cuando su propósito solo es ganar él. Y te vas a dar cuenta cómo los mismos tiburones se dan cuenta de eso y dicen, o sea, está muy bien, pero esto no creo que tenga mucho futuro, ¿no? Esto no creo que vaya a funcionar, esto no, digo, tenemos que entender que negocios son negocios, pero el hecho de que un negocio tenga un propósito va a impactar. Y si impacta, entonces se vuelve un negocio rentable. Así que eso es importante. Pregúntate, ¿a quién quiero ayudar y por qué? Ya que el propósito siempre va a ir y va a trascender al ego. Parece que no, pero así es como funciona. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? ¿En qué punto? Yo me di cuenta que mis mayores números en mi negocio se han dado cuando estoy enfocado en mi propósito, que es ayudar a las personas a que puedan generar un ingreso adicional. Entonces, si me desalineo un poco y empiezo a ver, ok, ¿cuánto voy a ganar de esto? ¿Cuánto voy a ganar del otro? ¿Cuánto me toca de aquí? ¿Cuánto me toca de allá? Pierdo. ¿Sabes? Soy una persona que me gustan mucho los números, pero en este punto de mi propósito, cuando empiezo a enfocarme en ayudar a las personas, me enfoco en los números de ellos y no en mis números como prioridad. Obviamente tengo que revisar mis números, pero pasan a segundo plano porque si los números de mi equipo están bien, por ende los míos van a estar bien. Entonces es ahí donde todo empieza a tomar un sentido diferente, ¿no? Cuarto checkpoint, estudiante del éxito, y es visualiza tu vida ideal. Esto es un ejercicio bien interesante. Aquí te recomiendo, vele poniendo pausa al podcast. Esto de verdad tienes que hacerlo para que puedas conectar todos los puntos. Entonces, solo piensa en lo que quisieras lograr si no tuvieras miedo o limitaciones. Esas limitaciones que están ahí dándote vueltas en la cabeza y piensa por un momento en eso. No lo que, ¿cómo voy a hacerlo? Esto es imposible, esto no. No, no, no. Solo piensa en lo que quisieras lograr si no tuvieras miedo o limitaciones. Entonces, imagina, estudiante del éxito, que a partir de hoy han pasado 10 años. 10 años, no sé qué edad tengas, pero han pasado 10 años. Y estás en el momento crucial de tu vida. Estás viviendo tu mejor etapa, tu mejor momento de la vida. Estás ahí. Y entonces responde estas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A quién estás impactando? ¿Y cómo te sientes? Vuelvo a repetirte, es un ejercicio de verdad que te va a cambiar la perspectiva de tu propósito. Imagina que han pasado 10 años. Olvídate del miedo, limitaciones, el qué dirán, todas esas cosas que nos decimos todos los días. Olvídate de todo eso. Y piensa, ponte música si quieres. Imagina que han pasado 10 años. Esto no es un ejercicio que vas a hacer en 2 minutos. Yo te recomiendo, cierra tus ojos, no porque hay algo místico ahí, simplemente para que te concentres, ponte esa música relajante, si te gusta, o música electrónica, dependiendo qué es lo que te lleve a tener esa mayor concentración. Y piensa que han pasado esos 10 años y estás viviendo la mejor etapa de tu vida, ese momento en que dices, esto es por lo que estoy aquí disfrutando, por esto he trabajado tanto, qué sé yo. Y pregúntate estas 4 preguntas. ¿Dónde estás? En ese punto, 10 años adelante. ¿Qué haces? ¿A quién estás impactando? ¿Y cómo te sientes?
hazte esas preguntas, escribe las respuestas y ahí están las señales más grandes de tu propósito. Así de sencillo. Ahí vas a decir, ok, ya entendí. Esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer acá, esto lo tengo que... Ok, ya sé hacia dónde tengo que ir. Ya sé cuál es mi propósito para los próximos 5 o 10 años. Y créeme, yo sé que ya estás empezando a sentir ese descanso. Quinto checkpoint y último, haz algo aunque no sea perfecto. Haz algo aunque no sea perfecto. Entonces, tu propósito, que ya lo tienes ahí en tu mente, que ya está más claro que nada, no te va a hacer cambiar las cosas externas solamente porque ya lo tienes ahí en la mente. Hay que empezar a actuar. Entonces, tienes que empezar a desarrollarte sobre tu propósito. Gerardo, es que aquí está el problema. Porque mira, yo trabajo en una oficina. Esta oficina es de algo que no tiene nada que ver con mi propósito. A mí me gustaría ayudar a, no sé, voy a ponerte un ejemplo real. Te voy a poner este ejemplo muy real y después invitaré a Yamel a platicar de eso, pero ella me decía, Gerardo, es que sí, esto me gusta, esto está muy bien, pero como que no conecto. Yo quiero ayudar a gente que está pasando esta etapa en su vida. Y me dice, pero no tengo ni idea cómo conectar eso con lo que hago. Y entonces empezó poco a poco y empezó ahí y de pronto hizo un live y se conectaron una persona y era yo. Y luego se conectaron dos, ya era yo y alguien más. Y entonces empezaron a conectarse más personas y luego otros tantos más y empezó a crear ese movimiento. Y entonces está en ese proceso, está trabajando, pero de pronto tiene sus en vivos y hay más de 500 personas conectadas preguntándole y hablando y esto, y profesionales reafirmando la información que está dando. El otro día uno de esos profesionales le decía, oye, es que lo explicaste de la mejor manera. Y entonces ella dijo, es que esto me gusta, esto es lo que yo disfruto hacer. Y encontró esa parte de su propósito en lo que está haciendo y le cambió la forma en que lo hace y toda la emoción y que se mete a estudiar y se mete... Y eso es justamente lo que quiero que tú pienses ahora mismo, a pesar de que creas que estás en un lugar equivocado, estudiante del éxito, y tú dices, Gerardo, pero es que a mí me gustaría ser escritor y ser un speaker y me gustaría... Está bien, pero donde estoy ahora mismo, ni siquiera hablo con una persona al día. Está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? Comenzar. Comienza en tus ratos libres, empieza a escribir. Gerardo, pero no, en mis ratos libres no voy a poder escribir un libro. No vas a poder escribir un libro, pero puedes escribir una página al día. Si te gusta, vas a empezar a hacerlo. No importa cómo lo hagas, empieza a hacerlo. Gerardo, es que a mí me gustaría, no sé, viajar por el mundo. Mira, tengo un amigo que de verdad lo admiro un montón porque recuerdo que le invité a que se metiera a las redes sociales y empezó a hacerlo en una etapa bien complicada de su vida. Complicada, de verdad. Él lo que quería era generar ingresos porque estaba en una etapa complicada. Y empezó de poquito, y de pronto me dijo, oye, me gustaría como hablar de viajes. Uy, no sabes cómo me fascinaría a mí comenzar a hablar de viajes. ¿Y saben qué hizo? Empezó a hablar de viajes. Y empezó a decir, mira, si vas a viajar a Cancún, estos horarios para encontrar vuelos son los mejores, esto es así. Y empezó de una ciudad
lejana. Si se tuviera que ir manejando, tardaría como 18, 19 horas, si no es que más, para llegar allá. Y entonces, de momento, pues no tenía para un boleto de avión, qué sé yo, muchas limitaciones, pero él empezó haciendo en su canal información sobre viajes y empezó a hablar de viajes y empezó a hablar de viajes y un día dijo, ¿sabes qué? Hice unos ahorros, me voy de viaje, se fue y grabó todo el contenido que pudo y lo fue dosificando y empezó así. Y hoy en día es un canal enorme que habla sobre viajes y ha viajado a un montón de lugares, lugares que ahora yo quiero visitar y de verdad me da un montón de gusto porque empezó, ¿sabes qué? Por lo que tenía, empezó donde estaba y empezó con lo que sabía. Hoy sabe muchísimo. De hecho, el otro día me llamó y me dijo, oye, quiero ayudarte a corregir un poco una cuestión del audio en tus videos. Y entonces me explicó y mira este equipo y mira el otro y aquello. Y yo dije, oye, ¿en qué momento pasó esto? ¿Saben? De hecho, en algún punto me contaba que alguien le decía que para qué usaba un dron si él pues no era un profesional de la grabación y un dron pues ya era demasiada soberbia y cosas así. Y él dijo, pues porque creo que me va a servir y le ha servido, en fin. Entonces, estudiante del éxito, hoy quiero que entiendas esto. Si a lo mejor estás en un punto en el que no te sientes ni siquiera cercano a ese propósito, pues busca el ir con pasos pequeños, ir dando esos pasos de bebé que te lleven y te acerquen a eso que tú quieres. Obviamente no te tires como loco y voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar esto porque te va a costar mucho y te va a costar mucho más que dinero. Pero empieza ahí. Ay, Gerardo, yo quisiera escribir, pero no tengo una computadora. Empieza a hacerlo en tu teléfono. El otro día estaba en una actividad, recuerdo que estaba comenzando, bueno, no voy a mencionar aquí nombres ni marcas ni nada, pero era una actividad, era para personas que querían lanzar sus emprendimientos y todo esto, y me invitaron a estar ahí, y una persona decía, es que yo estoy levantando recursos para poder empezar mi negocio y bla, bla, bla. Le dice, ¿de qué es tu negocio? Quiero hacer unos... eran como unos libros ilustrados, una cuestión así. Y total, que estaba pidiendo como una cantidad exorbitante de dinero para empezar eso. Y la persona que estaba dando, pues, todo el entrenamiento y todo esto, le dijo, oye, pero una computadora vale tanto. ¿No tienes computadora? Sí, sí tengo. Pero no, yo quiero una nueva que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga aquello. Dice, pero esa que tienes te puede funcionar, ¿cierto? Bueno, sí, pero pues hasta que se junte este dinero y ya llevo 3 años tratando de juntarlo y no he podido, ¿tú me puedes decir cómo? Y él le dijo, sí, pues ponte a hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes. Y ahí fue donde arrancó y despegó. No estaba esperando ese momento. No esperes eso. Estudiante del éxito. Empieza desde ahí. Yamel tiene una frase que dice, empieza en lo micro. Hazlo micro. Todos los días, hazlo micro. Lo pequeño. Lo, lo que puedas con lo que tienes. Y eventualmente todo lo demás que necesitas o crees necesitar va a llegar. Y esa es la magia. Cuando estás conectado y entiendes tu propósito, todo es más fácil. Entonces espero, estudiante del éxito, que con esto que te he platicado, estos 5 checkpoints te ayuden a identificar cuál es tu propósito y si estabas desconectado, te hayan ayudado a conectarte nuevamente con ese propósito. Y entonces empieces a avanzar, empieces a desarrollarte nuevamente y empieces a lograr esos resultados que tú estás buscando. Así que encontrar tu propósito no es una fórmula mágica. Es simplemente un proceso que hay que desarrollar. Hay que tener la intención de estar alineados a ese propósito y entonces los resultados van
a darse. Así que, estudiante del éxito, no estás solo. Cuéntame aquí en los comentarios cómo te sentiste con esta información. Quisiera saber cómo te sientes con respecto a tu propósito. Ponme ahí, Gerardo, estoy 100% conectado, estoy 50% conectado, estoy 0% conectado. Quiero leerte y saber un poco acerca de lo que estás pasando. Y bueno, cualquier cosa, ya sabes, puedes dejarla en los comentarios también y hagamos conversación ahí. Así que, estudiante del éxito, es importante que si te sientes perdido, tomes calma, te tranquilices y vuelvas a reconectar con tu propósito. Gracias por escuchar, estudiantes del éxito. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda seguirme en YouTube y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Éxito!